Gracias por la invitación, Daniel, al alcalde, y primero, felicitaciones enormes, porque este es un tremendo logro, un tremendo evento de una amplia cobertura nacional, así es que los felicito y los invito a seguir siempre adelante, porque se necesitan ejemplos como el de ustedes para seguir avanzando y ejemplos que permitan mostrarles a otros que es posible seguir avanzando en esta dirección. Y hago ese último comentario porque quiero centrar tal vez mi exposición en algunos puntos que pueden ser tal vez menos conversados respecto a esta temática y que me voy a permitir decirlo así, tienen que ver con todos aquellos que no están en esta sala. Porque me explico. Todos los que están en esta sala, de alguna forma, adhieren a estas ideas, ¿no es cierto? Adhieren a este paradigma, adhieren a este propósito. El punto es que hay una buena parte de la sociedad que no adhiere a este propósito, que está escéptica y que tiene sus legítimas razones para estarlo. Y es necesario trabajar también en esa distancia. No solamente felicitarnos y felicitarlos a ustedes, digamos, por lo que han logrado, sino que tratar de poner algunas tareas para ir aún más allá, para hacer de esta discusión una discusión aún más amplia al nivel del conjunto de la sociedad. Entonces yo venía pensando cuál puede ser el aporte de la conversación, poner 2 o 3 puntos en esa dirección, ¿no es cierto? Yo voy a hablarles desde la experiencia que tuvimos en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir del informe de desarrollo humano que publicáramos el año 2012, que es justamente sobre el tema, sobre bienestar subjetivo, como lo ponemos nosotros, y que se plasma en este libro. Traje 3 copias del libro, se las dejé a ustedes para que vean cómo puedan acceder a ello. Si hay más interés en el libro, la verdad que nos quedan muy poco, porque esto lo publicamos ya hace casi un par de años, pero podríamos hacer una comunicación para acceder a ese libro, más allá de que ya está siempre en la web. Pero desde ahí voy a hablar, porque ¿cuál es nuestra experiencia como equipo de investigación de Naciones Unidas respecto a este tema? Es la siguiente, y es la que implica hacerse la pregunta. Es una slide metodológica, pero no me voy a quedar en ella. Y voy a tratar de avanzar rápido para ver si efectivamente ganamos tiempo para el momento del diálogo, que realmente es una cosa que es lo más potente de todo esto. Que es la pregunta que ustedes ven ahí. Que es una pregunta, una manera particular de entrar al tema. Cuando nosotros nos enfrentamos al desafío de hacer un informe sobre desarrollo humano relacionado con el tema de la felicidad, la pregunta inicial era: ¿acaso es la felicidad un objetivo que puede ser una tarea del desarrollo? ¿Que puede ser un objetivo de la política? Porque podemos discutir y conversar mucho acerca de la felicidad con un objetivo personal, pero cuando se hace la pregunta desde el desarrollo, se está haciendo la pregunta desde la intencionalidad social por un determinado objetivo al cual le va a poner prioridad, recursos, voluntades, y esa es una pregunta distinta. En ese sentido fue que nosotros evaluamos si es que esa idea, esa concepción, esa finalidad podía ser efectivamente puesta como bandera de un trabajo político mayor, como es el desarrollo. Ustedes seguramente no leen nada porque está muy pequeña la slide, pero voy a tratar de ir mostrándoles. Lo que nosotros decimos, mira, desde nuestra evaluación, desde nuestra imagen de lo que es desarrollo, y cuando digo eso hago la prevención de que son nuestras posturas, no necesariamente tienen que ser las posturas compartidas por todos, desde nuestra apreciación, la idea, la noción de felicidad como objetivo del desarrollo tiene luces y sombras. Para nosotros apuntan de la dirección correcta, en el sentido de poner a las personas al centro, que el paradigma de desarrollo humano no es sino eso. Cuando hablemos de desarrollo, no hablemos de economía solamente, no hablemos de crecimiento económico, hablemos de qué le pasa a la gente. Poner a las personas al centro. Entonces, en ese sentido, estamos súper alineados con la discusión sobre felicidad. Pero hay un problema, y aquí está, a nuestro juicio, la parte que hay que trabajar del paradigma. Que por lo menos en la manera como en Chile se habla, también en otras partes del mundo, pero hablemos de Chile, en la manera como se plantea en buena parte de los discursos públicos, no en todo, pero en buena parte, y de esos discursos públicos que penetran en la subjetividad de la gente, me refiero a la publicidad, me refiero al mercado, en ese tipo de discursos públicos, cuando se habla de felicidad generalmente se alude a un trabajo más bien individual, un trabajo que tiene que ver con la gente aislada, con las personas, con cada uno, con el uno mismo. Y se escamotea de alguna manera el hecho de que ese trabajo no está nunca, ni puede estarlo, ni debe estarlo, separado de lo que es el trabajo sobre la sociedad en general.
Por lo tanto, nosotros decimos, cuidado, que no se nos pase de contrabando en esa discusión el hecho de que este es un problema social, no un problema de un individuo que en función de ciertas circunstancias debiera decidir o elegir ser feliz. Y ya. Y si no lo hace es porque tienes problemas individuales. Nosotros decimos, ojo, acá hay una tarea social que hacer. Y para nosotros ese es el desafío, y por eso es que tenemos que hacer una serie de giros para realmente trabajar este objetivo como un objetivo de sociedad. Déjenme mostrarle algunos datos, que ahí ustedes pueden irlo siguiendo más gruesamente, porque es más fácil mirarlo desde lejos, que son cosas que van surgiendo de la encuesta, de las distintas materiales empíricos con los cuales nosotros trabajamos. Es para corroborar esto que acabo de decir hace un rato. Cuando se le pregunta a la gente directamente, ¿no es cierto?, si acaso se puede ser feliz solo o es la oportunidad que entrega la sociedad la que te permite o no ser feliz, la mayoría, como ustedes ven ahí, todo ese cuadro rojo, toda esa parte roja del círculo dice, mira, en realidad más allá de las oportunidades que la sociedad te dé, uno puede solo ser feliz. Entonces, de nuevo, ahí se avala que esa concepción penetra en las subjetividades de las personas y la mayoría de la gente tiene esta mirada respecto de lo que implica construir condiciones para la felicidad. Acá es el mismo cuadro, pero está repetida la primera pregunta. Arriba dice, en su opinión, alcanzar la felicidad depende de lo que uno mismo haga, de las oportunidades que dé la sociedad o de la suerte que uno tenga. Afortunadamente, muy poquito eligen la suerte, pero la mayoría dice lo que uno mismo haga, a despecho, ¿no es cierto?, de lo que es las oportunidades que la sociedad entrega. De nuevo, ahí está instalado esta tensión que parece hacer separable lo que a nuestro juicio no es separable, ¿no es cierto?, lo que es el nivel colectivo con lo que le pasa a cada uno. Y por eso vemos un problema. Déjenme mostrarles que efectivamente es un problema, desde nuestra mirada, porque si bien las personas tienen ese discurso, en los hechos, la estructura social sí determina las posibilidades de una mayor o menor satisfacción con la vida o felicidad de las personas. Miren ese cuadro. Ese cuadro es el valor promedio, ¿no es cierto? No es el valor promedio, es la cantidad de personas que frente a la pregunta de satisfacción vital se posicionan de 7 hacia arriba. Seguramente con Wenceslao vieron ya harto de estos números, ¿no es cierto? ¿No lo han visto? Ah, bueno, ya lo van a ver. Pero en general la gente se posiciona hacia el lado derecho de la distribución, etc. Acá está graficado quién de 1 a 10 se pone de 7 hacia arriba, porcentaje. Y abajo los grupos que están desagregados son las tradicionales categorías de marketing, ¿no es cierto? ABC1, C2, C3, que implican hogares con mayor y menores ingresos. Bueno, si es que efectivamente, como demostraban las slides anteriores, dependiera solo de uno y no de las oportunidades que la sociedad entrega, estas barritas debieran ser todas iguales. Porque depende de uno y uno no tendría por qué sospechar que unos quisieran más que otros, según su nivel socioeconómico, elegir un camino de felicidad individual. Y sin embargo, existe esa diferencia. Y eso es lo que a nosotros nos da pie para decir que, más allá de lo que la gente piensa, la estructura social, las condicionantes sociales sí hacen una diferencia en las posibilidades que tiene la gente de llevar un tipo de vida que le considere satisfactorio, que es otra forma de hablar de desarrollo humano. Y por eso decimos nosotros, hay que trabajar a ese nivel, y no solamente al nivel individual. Esta misma conclusión yo se las podría graficar de muy distintas maneras. Este cuadro es muy complicado de ver, sobre todo, ya insisto, por lo pequeño de la imagen, pero habla de los referentes de felicidad. ¿Qué entiende la gente por felicidad? De nuevo, si dependiera solo de uno, las barras debieran ser similares en sus colores, pero ustedes ven que tienen diferentes distribuciones, y lo que significa que para las personas de mayor ingreso, ser feliz significa una cosa, para las personas de menor ingreso, ser feliz significa otra cosa. En simple, desde este dato, para las personas de más altos ingresos, ser feliz tiene más que ver con tener un sentido trascendente de la vida y con vivir placeres y emociones. Para las personas de más bajo ingreso, ser feliz simplemente tiene que ver con estar tranquilo. O sea, solo quiero estar tranquilo. Ustedes vean ahí, nuevamente, cómo se expresa ahí otra manera de desigualdad, que tiene que ver con las referentes de felicidad. Ya sabemos que estar tranquilo muchas veces no es una expresión plena de un tipo de vida que uno quiere, sino es más bien una suerte de preferencia adaptativa, que es el mínimo que se puede optar. Es lo mismo que estoy diciendo hace un rato, la estructura social sí determina las oportunidades y las condiciones que tienen las personas para construir su propia felicidad, y por lo tanto no es solo un trabajo individual. Este dato, la verdad que avala la misma conclusión, así que me lo voy a saltar, porque es la misma idea, en atención a
al mismo objetivo, que es un análisis por países. ¿Qué pasaría si en Chile tuviera las condiciones de Noruega o si Chile tuviera las condiciones de vida de un país africano, ¿no es cierto?, de subsahariano? Veríamos que efectivamente el promedio de satisfacción con la vida se modificaría. Avala la misma conclusión. En ese contexto, en esa distancia, ¿no es cierto?, quiero mostrar lo siguiente. Los escépticos nuevamente ponen en duda cuán importante es esta tarea. Le leo de nuevo lo que dice ahí. Esta es una pregunta de la encuesta. Nosotros a veces en la encuesta hacemos preguntas que pueden parecer medias obvias, pero que nos gusta testear lo obvio, porque a veces uno da por obvio cosas que no lo son. Entonces, acá le preguntamos a la gente. Algunos países dicen, piensan, están planteando que la felicidad debiera ser un objetivo del desarrollo. ¿Usted piensa que Chile debiera proponerse ese objetivo o usted cree que Chile tiene otros problemas antes que preocuparse de la felicidad? La barra más grande es la que dice que la gente elige que Chile tiene otros problemas más importantes que preocuparse de la felicidad. Vuelvo a poner el punto no para bajar el ánimo, sino para mostrar la tarea que queda por delante. La mayoría hoy día de las personas en Chile piensan que este no es un objetivo prioritario. No es un objetivo prioritario como tarea de la sociedad porque piensan que hay otras cosas primero. Y hay otro cuadro que nos muestro, que incluso para sus propias vidas mucha gente dice no es lo más importante para mí. Hay otra pregunta de la encuesta, yo creo que... ahí está. Le preguntamos a la gente, ¿el ser feliz es para usted la meta más importante de su vida o es una meta igual de importante que las otras? Si ustedes hubieran tenido que apostar, antes de conocer los resultados, por una suerte de distribución, ¿qué hubieran apostado? Tal vez desde lo más optimista, yo mismo habría apostado que para la mayoría de la gente ser feliz es lo más importante de la vida, ¿no es cierto? Bueno, acá ustedes ven que no es así. Esto está mitad y mitad. Y esto es súper fuerte. Es súper fuerte además por una razón técnica. En la encuesta uno tiende a responder el deber ser, ¿no es cierto? Nadie quiere reconocerse como amargado delante de un encuestador que no conoce. Entonces, aún superando esas circunstancias, mucha gente, casi la mitad de las personas dijo, mira, esto es una meta más como otras, no es lo más importante. De nuevo, nosotros por análisis posteriores de los datos sabemos que los que responden allá son aquellas personas que tienen las menores condiciones estructurales para poder llevar adelante su proyecto de vida. Entonces, esa respuesta es una respuesta adaptativa de nuevo a la carencia de recursos para efectivamente poder ponerse en el horizonte de construir su proyecto de vida satisfactorio. A eso me refiero con esa tarea que queda por delante. Queda por delante a nivel individual, queda por delante a nivel social. Y por eso que no extraña, como les mostraba acá, que cuando le preguntamos a la gente, ¿usted qué cree que sería más importante para que Chile sea un país verdaderamente desarrollado? O los sueños que usted tiene sobre el desarrollo de Chile, la idea de un país centrado en la felicidad aparece muy abajo. ¿Se fijan? De todas estas posibilidades, aparece abajo. Entonces la tarea política primero de poner esta agenda por delante está desafiada por esta visión. Luego, una primera tarea para los que no están en esta sala, ¿no es cierto?, es convencer, es mostrar que sí es relevante, que es complementario con otras metas, pero tengan por seguro que en primera instancia van a ser sospechados, ¿ya? Van a ser dudados, van a ser mirados con cierta distancia. Incluso, como digo, sospechados de querer ocultar otras cosas. La literatura muestra muchos ejemplos en ese sentido. Y por lo tanto, la tarea política de decir esto sí puede serlo con estas condiciones es una tarea permanente a construir. Ahora, ¿cuáles son, a nuestro juicio, las condiciones para efectivamente hacer de esa tarea una tarea que pueda ser objetivo de la política pública? Primero, a nosotros nos parece que es importante tener un concepto algo diferente al de felicidad, lo hemos conversado con Daniel, ¿no es cierto?, que es el concepto de bienestar subjetivo. Porque al salirse de la palabra misma felicidad, aunque parece extraño, pero la palabra genera una serie de cosas positivas y negativas al mismo tiempo, como ya algunas de ellas ya he mencionado, permite trabajarlo más técnicamente. Bienestar subjetivo es menos polémico, si uno dice lo voy a medir así, y nadie le va a discutir, porque la noción de felicidad tiene, en una concepción más de sentido común, tiene un límite básico, que nadie acepta que le defina a otro qué es lo que es felicidad. Felicidad para ti no es lo mismo que para mí. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno tiene su definición y con esa definición trabaja. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estoy reproduciendo las conversaciones de los grupos de discusión que son parte del trabajo empírico en el cual nosotros construimos todo informe. Entonces, ese consenso es muy duro. Nadie puede meterse en tu idea de felicidad. Yo no tengo por qué meterme en la que tú tienes.
Entonces genera una distancia, y el único consenso posible es que nos respetemos desde las distancias. Bienestar subjetivo tiene menos esa connotación, permite una operacionalización menos polémica y por lo tanto permite trabajar. Y nosotros decimos que el bienestar subjetivo es efectivamente el juicio que cada uno tiene respecto de su vida, de sí mismo, en tanto individuo, pero en tanto individuo que pertenece a una sociedad. Y la idea, ¿no es cierto?, el objetivo social es que ese juicio sea positivo, tanto de uno mismo como de la sociedad en la que vive. Por eso decimos, hay que tratar el bienestar subjetivo de manera integral, no solo pensado en el individuo, sino también en la sociedad. Porque muchas veces estas visiones, la imagen que tengo de mí y la imagen que tengo de la sociedad, pueden no coincidir. Y eso es muy interesante, porque pone nuevamente tarea para la política. Y de hecho en Chile no coinciden. Si ustedes miran estos datos, hay dos líneas, ¿no es cierto? Una que claramente en el tiempo va ascendiendo y otra que también se nota que en el tiempo va descendiendo. Bueno, la que asciende es la mirada en el tiempo respecto a la satisfacción con la vida de los chilenos y chilenas, ¿no es cierto? Entonces los chilenos y chilenas están cada vez más, en el tiempo, más satisfechos con sus vidas, individualmente, porque la línea roja muestra, ¿no es cierto?, el malestar con la sociedad, si ustedes quieren. Y los chilenos y chilenas estamos cada vez más enojados con la sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que uno esté satisfecho con la vida personal, pero enojado con la sociedad? Bueno, es posible. Es posible. Ese es el panorama que tenemos hoy día como desafío para Chile. Y eso marca una tarea muy importante, que es nuevamente revincular los dos espacios. Cuando nosotros presentamos estos datos, la lectura política que se hace es bastante interesante, porque habla de una suerte de, le hemos llamado sordera selectiva, ¿no es cierto? Cada uno escucha lo que quiere escuchar, nada más. Algunos miran solo la línea de arriba y dicen, estamos espectacular. Si la gente está cada vez más satisfecha con sus vidas, ¿qué problema hay como sociedad? Otros miran solo la línea de abajo, esto está cada vez peor. Si la gente está cada vez más crítica de la sociedad, vamos derecho a una debacle. El punto es que pocos miran las dos líneas integradamente para instalar ahí la tarea. Y este otro desafío, nosotros creemos que por mucho tiempo se ha hecho artificialmente esa división y la gente en su subjetividad, en su modo de entenderse a sí misma como parte del colectivo, se compró esa separación y opera más o menos en esa diferencia y trata de seguir trabajando al nivel meramente privado por construir sus proyectos de vida, lo que en otras palabras técnicamente se conoce como rascarse con sus propias uñas, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente dice, ok, la sociedad me está proponiendo que yo me vaya para la casa, ¿no es cierto?, que lo que se planteaba acá como solidaridad, como colaboración, no sea un valor central, que cada uno trate de arreglarse su propia cuenta. Bueno, muchas personas han hecho ese trabajo y dicen de sí mismas que han podido llevar adelante su proyecto individual. Eso tiene un tremendo costo, que es la línea roja, que eso va acumulando resentimiento, va acumulando malestar y costos respecto de cómo es la vida colectiva, lo que es de todos, lo que es social. Y es ahí donde nuevamente están mayormente puestos los desafíos. Por eso decía, otra tarea para los que no están en esta sala, comprender que esos dos niveles tienen que trabajar juntos y que hay que analizarlo y trabajar a ese mismo nivel. Buena parte de la experiencia que vimos hace unos minutos trabajan en ambos niveles, digamos, trabajan creando capital social y eso está muy, muy bien. El punto es que eso hay que profundizarlo a nuestro juicio, como una estrategia. La otra pregunta que les pueden hacer generalmente desde los escépticos, dirán, ya, muy bien, yo avalo esta idea, voy por ese objetivo, pero ¿cómo? Porque más allá de la declaración general, la pregunta es ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible incidir en que el bienestar subjetivo, tanto individual como colectivo, se incremente? Frente a esa pregunta, nosotros decimos, no hay que hacerlo de manera directa, ¿ya? Y algunas propuestas podrían intentar avanzar de manera directa. Déjenme decir una tontera. Alguien podría pensar que hay que darle un fármaco a alguien para que se sienta mejor, no sé. Y simplemente eso es la manera de intervenir directamente en los niveles de estrés, no lo sé. ¿Es muy tonto lo que estoy diciendo? Puede ser. Bueno, para gente que lo necesita tal vez, pero a nivel del conjunto de la sociedad, esa no es la tarea. La tarea directa es muy difícil, porque el bienestar subjetivo se compone de muchos elementos que hacen de la multidimensionalidad un real desafío. Nosotros decimos que hay que trabajar de manera indirecta, a través de la construcción de capacidades, ¿ya? Decimos, las capacidades son las que permiten, de alguna forma probabilizan, hacen más probable que las personas puedan tener una vida más satisfactoria. Las capacidades, ¿no es cierto?,
son aquellas libertades reales que tiene la persona para llevar adelante un proyecto de vida. Cuando hablamos de libertades reales, nos referimos no solamente a una libertad que es declarada como tal, ¿no es cierto? Todos podríamos decir, todos tienen la libertad e incluso el derecho de educarse, ¿no es cierto? Pero es que una cosa es decir eso y otra cosa es que efectivamente exista la posibilidad de estar en un sistema educativo, que ese sistema educativo no me segregue, que ese sistema educativo no me deje fuera por razones de dinero, etcétera. La oportunidad efectiva de hacer uso de las oportunidades que la sociedad construye para transformarla en recursos para transformar mi propia vida. Y por eso decimos que son recursos socialmente construidos pero individualmente apropiados. Esas capacidades, en la medida que cada uno de nosotros tenga más de esas capacidades, va a ser más probable que el bienestar subjetivo, la felicidad dirán algunos, se incremente. Y esa es la manera que decimos nosotros que se podría trabajar a través del camino indirecto de fomentar capacidades. La gran pregunta, y estos son puros problemas, es ¿cuál capacidad? Y acá viene otro desafío. Que las capacidades pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Que la lista es enorme. Acá hemos hecho un cierre de algunas listas, ¿no es cierto? Tener cosas de buena salud, tener cubiertas las necesidades físicas y materiales, estar bien con uno mismo y tener bien interior, sentirse seguro y libre de amenazas, muchas otras. Pero esta lista es enorme. Si estamos hablando de acción pública, nos estamos enfrentando a muchos desafíos de deliberación, de decisión, de priorización, por cuál parto primero. Desde los recursos hasta los intereses asociados a una determinada decisión implican optar. Obviamente no se puede partir por todas, entre otras cosas porque ni siquiera sé si esas son todas. A lo mejor en Quillota hay otras capacidades que son relevantes y no tengo por qué yo venir a decirle a ustedes cuáles son, ¿ya? Ese es un trabajo que tiene que hacerse a nivel social. Determinar cuáles son las capacidades y tratar de deliberar socialmente por cuáles vamos a empezar primero. Pero esa es una lista general. Lo que nosotros hicimos, y este es un ejercicio, fue tratar de medir estas capacidades y hacer un análisis de cuáles de ellas, a nivel estadístico, pesaban efectivamente más en el bienestar subjetivo. Y por eso tenemos una respuesta, que es una respuesta probable posible entre muchas otras respuestas. Primero, a nivel del bienestar subjetivo individual, decimos que así se construye las capacidades que lo potencian, en esos tres niveles. De nuevo, pensando en la satisfacción con la vida de cada uno, de esa lista de capacidades que les mostré, operacionalizadas estadísticamente y analizadas de manera multivariada, nos da que hay tres niveles en los cuales se construye esas capacidades para el bienestar subjetivo. Tres niveles, siendo el primero un nivel que llamamos práctico material. Es decir, aquellas personas que en la encuesta nuestra declaran tener más satisfechas sus necesidades básicas materiales son las que al mismo tiempo tienen mayor nivel de satisfacción con la vida. ¿Qué novedad más grande? Es importante, esta obviedad tal vez para algunos es súper relevante. ¿Por qué? Por las resistencias que les comentaba hace unos minutos. Porque esto avala nuevamente que este objetivo es un objetivo que debe ser complementario a los objetivos tradicionales del desarrollo. Pero la agenda tradicional del desarrollo, necesidades básicas, vivienda, educación, trabajo, sigue siendo tanto más relevante que antes. Por lo tanto, si alguien políticamente puede decir, usted me propone esta agenda para desviar la atención de esta otra agenda, que es la agenda dura, la de la pobreza, la de la desigualdad, entonces no, porque incluso los datos muestran que ese piso básico de oportunidades materiales es también el piso sobre el cual puede montarse un proyecto de vida. Por lo tanto, la agenda tradicional cobra nueva importancia, pero debe ser complementada con otro nivel, que son los otros dos espacios que ustedes ven ahí, que tiene que ver con los vínculos. Los vínculos son también buenas partes de las cosas que vimos en los videos hace unos minutos, esta capacidad de estar con otros, de colaborar, de tener ser solidario, de sentirse acompañado, de tener relaciones de amistad, también inciden fuertemente, y la sociedad puede trabajar en generar condiciones para mejorar esos vínculos. Tienen que ver con el respeto, lo vamos a ver también un segundo más adelante, pero tiene que ver con esa dimensión relacional de la vida social, en la cual la gente se ve, lamentablemente en Chile, crecientemente o cotidianamente enfrentada a situaciones de irrespeto y de abuso. Y vemos que esa tarea tal vez es una agenda mucho menos tradicional del desarrollo y de las políticas públicas, pero es tan importante como la otra. Y tiene que ver también con un último espacio ahí, que decimos el nivel del sentido, que efectivamente está siempre puesto sobre la mesa, que esta idea de tener un proyecto de vida propio. De nuevo, son intentos de operacionalización. Nosotros en la encuesta preguntamos, ¿usted tiene un proyecto de vida definido? ¿Está haciendo todo lo que desea por lograr ese proyecto de vida? Quienes más tienen definido su proyecto de vida, quienes se sienten que están haciendo lo que necesitan hacer para realizar su proyecto de vida, tienen al mismo tiempo, controlando todo lo que hay que controlar, mayor bienestar subjetivo. Por lo tanto, esa dimensión también hay que trabajarla.
La gran pregunta es, ¿la estamos trabajando a nivel de las políticas públicas? Estamos a lo mejor perdiendo oportunidad de trabajarla. Algo voy a decir más adelante respecto de eso. Pero esta dimensión, estos tres elementos, estas son maneras de mostrar una propuesta de por dónde partir. Si decimos, mira, trabaja a través de las capacidades, no directamente, ¿ok? ¿Y por cuáles partimos? Una propuesta es partir por estos tres niveles. La agenda tradicional, la agenda de los vínculos, la agenda del sentido, del proyecto de vida. Y esto de nuevo muestra nuevas dimensiones de la desigualdad. Déjeme mostrar solamente la pregunta que les mencionaba hace un rato. ¿Cuán definido tiene usted su proyecto de vida? De nuevo, hay unos que lo tienen más definido que otros. Y de nuevo, esa desigualdad se expresa según niveles socioeconómicos. Por lo tanto, también ahí está la estructura social expresándose esa desigualdad. Un dato tal vez más conocido es el de la soledad. ¿Cuán de acuerdo está con la frase frecuentemente me siento solo? Ahí ustedes ven que los niveles de acuerdo con esa frase también varían en función del nivel socioeconómico de las personas. Las personas de mayor ingreso son un 14% declara estar de acuerdo con la frase frecuentemente me siento solo. Las personas de menor ingreso, en torno al 40% de ellas declaran estar de acuerdo con la frase frecuentemente me siento solo. Y eso tiene que ver de nuevo con lo que ya me mostré, el nivel de los vínculos, ¿no es cierto?, de la afectividad y del sentido. ¿Se puede trabajar en esta tarea a nivel social? ¿Hay alguna política pública que se pueda hacer para esto? Yo creo que sí. Ustedes seguro que saben que sí. Pero hay que ponerlo como una temática, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que validar que esto es realmente importante y no solamente externalidades o cosas que pueden dejarse en un segundo plano. Me apuro para no ocupar todo el tiempo. Hay una segunda parte de la dimensión vincular, llamábamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la dimensión del respeto. Este cuadro claramente no se va a ver bien desde ninguna parte, pero se los cuento. Este cuadro lo que muestra, y son distintas preguntas de la encuesta, donde le preguntamos a la gente acerca de su relación con las instituciones, con la sociedad en general, en clave de respeto o no respeto. ¿Cuántas veces, no es cierto, la gente ha experimentado situaciones de maltrato en los servicios públicos, frente a las empresas, en el transporte, en la ciudad? Y le preguntamos también cuántas veces siente que cuánto siente que en esta sociedad no se respetan los derechos de la gente como usted, ¿no es cierto?, que es la otra línea, la azul. Fíjense en la línea azul y la roja. Si ustedes se fijan, de nuevo, todo esto está abierto otra vez por grupos socioeconómicos, la azul y la roja son más bien planas, no exactamente planas, pero más bien planas. ¿Qué quiere decir eso? Que transversalmente por los grupos socioeconómicos, todos han sentido en igual manera que no le respetan sus derechos, todos han vivido en igual proporción situaciones de abuso, situaciones, ¿no es cierto?, derechamente agraviantes. O sea, el abuso está instalado transversalmente en la sociedad chilena. El problema es la línea, yo la veo verde, ¿cierto? Algunos la verán amarilla. El problema es la línea verde. ¿Saben lo que es la línea verde? Es la pregunta a las mismas personas si acaso ellos sienten que tienen la capacidad para hacerse respetar cuando viven una situación de abuso. Y ahí se vuelve a expresar la desigualdad, porque las personas que tienen mayor ingreso dicen de sí mismos que tienen más capacidades que el resto para hacerse respetar. Y ustedes ven la distancia entre vivir una situación de abuso, frente a la cual no queda más que agachar la cabeza y darse media vuelta, frente a la misma situación, pero que uno empoderadamente reclama por la dignidad que ha sido atropellada. Es muy diferente la situación que se construye a partir de una situación y la otra. Entonces, frente a un nivel de abuso transversal, la capacidad para defenderse de ese abuso está desigualmente distribuida de nuevo. Hay ahí otra tarea social que construir, generar instituciones, generar mecanismos para que esa capacidad de protegerse frente a esas situaciones de abuso pueda estar a la mano de las personas. Si hacemos eso, también estaremos contribuyendo a generar las condiciones para que las personas puedan decir de sí mismos que tienen una vida que les es satisfactoria y decir de la sociedad en que viven en una sociedad que les gusta vivir. Como alguien dijo por ahí mientras escuchábamos el video, me quiero venir a vivir a Quillota. Bueno, tú fuiste, ¿cierto? Bueno, que alguien diga, me quiero venir a vivir a Quillota, tiene que ver con un trabajo social que hacer. Por eso que decimos, esta agenda tiene que ser acompañada en esta profundidad por las políticas públicas. Ahora, y con esto avanzo a la última parte, lo que es claro, lo que sabemos, es que no sabemos. Lo que sabemos es que sabemos poco en materia de traducir todo esto en políticas públicas. Y eso no tiene que, a nuestro juicio, no tiene que ser algo que nos descorazone,
sino al contrario, que nos deje el campo abierto para la creatividad y la innovación. Y esto es muy relevante, insisto, políticamente para esa conversación que yo les propongo que hay que hacer con los que no están en este salón. Porque esos que no están en este salón, generalmente para desacreditar la agenda van a decir, pero bueno, muéstrame las medidas concretas y muéstrame dónde han resultado. Y dame las evaluaciones sociales de impacto y todo lo que se requiera para yo avalar que es una buena inversión hacer lo que tú me estás pidiendo. Bueno, lo que sabemos es que no sabemos. Y ese criterio hay que plantearlo, insisto, como una oportunidad de innovación. El punto nuevamente es generar comunicaciones que permitan que esa innovación se dé, ¿no es cierto? Y por eso no hay que esperar grandes transformaciones, pero pequeñas transformaciones pueden ser grandes transformaciones. Y no hay que tenerle miedo a equivocarse, a inventar cosas nuevas que se puedan mostrar en la marcha que no sirven. Pero si no partimos nunca, nunca vamos a ver cuál es el camino realmente correcto. Yo creo que tenemos un aval para esa innovación en la medida que se asuman estos desafíos como tales y no como obstáculos, ¿no es cierto? Lo que sí podríamos saber, dentro de lo que no sabemos, es que es importante mirar las distintas propuestas siempre desde los proyectos de vida de las personas. La lógica de los proyectos de vida de las personas es bien, a nuestro juicio, potente, porque pone un punto de vista de dónde evaluar. Uno a veces no sabe si algo es bueno o no en sí mismo para la sociedad. Construir un puente es bueno o no en sí mismo. Depende del objetivo. Nosotros proponemos, en esta dimensión del análisis, hagamos esa evaluación desde el punto de vista del proyecto de vida de las personas. ¿Apoya los proyectos de vida de las personas? ¿No apoya los proyectos de vida de las personas? Ese puede ser un buen baremo de evaluación. Y cuando se hace eso, ¿no es cierto?, hay que pensar en todo lo que llamamos nosotros, todo el proceso de construcción de capacidades, no solamente en aquello que suele decirse como la generación de oportunidades. Nosotros, un poquito para provocar, más que nada, decimos con las oportunidades no basta. A veces uno dice, oye, pues sí hemos generado muchas oportunidades, pero ¿oportunidades para quién? Por eso decimos, le agregamos esa expresión, oportunidades valoradas. ¿Valoradas por quién? Por las propias personas a las cuales supuestamente van dirigidas esas oportunidades, ¿no es cierto? Porque a veces en la lógica de construir políticas públicas para esta agenda, podemos nosotros creer que estamos haciendo lo correcto, pero resulta que los destinatarios finales de nuestras propuestas pueden tener una idea completamente distinta de lo que necesitan, de lo que aspiran como parte de sus proyectos de vida. Por eso es que dialogar es tan relevante. No es solamente un proceso ritual de legitimación burocrática, es la oportunidad de hacerlo bien y de ofrecer respuestas realmente consistentes con las aspiraciones de la gente, oportunidades valoradas. Cuando hablamos de factores de apropiación, hablamos de que esas oportunidades estén atentas a cualquier obstáculo que haga que, más allá del papel, esa oportunidad pueda no estar a la mano para las personas. Es como decir este seminario es una oportunidad, claro, pero si no está suficientemente difundido, en realidad hubo mucha gente que nunca pudo venir y no tuvo la posibilidad de llegar, por dar algún ejemplo. Y después, preocuparse también de los escenarios. ¿A qué nos referimos con eso? Con hacernos cargo que muchas veces estas nuevas propuestas, estas nuevas capacidades que estamos poniendo en marcha, van a generar en las personas otras aspiraciones, otros deseos, otras ganas. Y en la medida que no generemos escenarios para que esas nuevas ganas se desplieguen, vamos a generar frustración nuevamente. No sé, es como haber generado todos estos proyectos que nos mostraron sobre rock, bandas de rock juveniles, y después prohibir que esas bandas de rock hagan festivales hasta muy tarde. ¿Te fijas? Es un poco esa lógica. Bueno, cuando uno pone todo en el mapa de lo que tiene que hacer, generalmente es más probable que se diseñen propuestas de política más ajustadas a las aspiraciones de la gente, que tengan más sentido. Y esa es parte de la propuesta de cómo avanzar a mirar estas políticas que puedan incrementar las capacidades para el bienestar subjetivo. Por eso decimos, hay que tratar de meter esta lógica en todo el ciclo del diseño de políticas públicas. ¿Ya? Y eso es muy relevante. Conversaba con el alcalde mientras veíamos el video, yo le preguntaba, todas estas iniciativas, seguro que la DIPRES o la Subdere no tiene ningún elemento para evaluarla ni apoyarla, ¿no es cierto? Claro que no, porque las lógicas con las que evalúan los proyectos son totalmente distintas. Y nunca van a avalar tal vez algunos proyectos innovadores porque no tienen ni siquiera el formulario donde llenar las características de ese proyecto. Y porque el Estado y la DIPRES y todas esas instancias de evaluación funcionan con otras lógicas. De ahí, ¿no es cierto?, que todas estas iniciativas, insisto, tengan que ser hechas sobre la base de un conjunto amplio de malabares burocráticos para poder sacarlas adelante, ¿no es cierto? Bueno,
en la medida que no está en toda la lógica del proceso de evaluación de proyectos, se hace más complejo sacar adelante esta iniciativa. Por lo menos por eso que una propuesta nuestra también tiene que ver con algo tan sencillo como hacer un paneo general de toda esa lógica de proyectos y tratar de hacer sensible a los sistemas burocráticos también de estos otros elementos para que no se bloqueen en esa instancia, sino que puedan tener espacios donde los permitan un despliegue. Hay oportunidades no aprovechadas también en esto. Y ahí estoy pasando un aviso, porque una oportunidad no aprovechada en esta construcción de capacidades, creemos nosotros, tiene que ver con el mundo educativo, con el sistema educativo, con las comunidades escolares, claramente. Nosotros hicimos un análisis, a partir de este libro, hicimos un análisis específico que se va a publicar a principios de octubre. Ese es el título del documento, el papel de la educación en la formación del bienestar subjetivo para el desarrollo humano, un trabajo que hicimos conjunto con UNICEF, donde llegamos a la siguiente conclusión. ¿Se acuerdan? La conclusión es la siguiente: el sistema educativo podría hacer mucho más de lo que hace para propiciar las capacidades que los jóvenes necesitan para desarrollar su bienestar subjetivo. Se pierde una enorme oportunidad. El currículum no está estructurado para desarrollar esas capacidades y podría hacerlo. Tiene todas las condiciones para hacerlo y no se hace. Luego, ahí hay una oportunidad enormemente perdida. Y me centro en una capacidad, que algo vimos acá: la capacidad de tener un proyecto de vida. De que los jóvenes digan, me voy a poner en lógica de proyecto de vida. Y esto no es nada esto es súper práctico, súper concreto. Tener un proyecto de vida implica desplazar metas, implica decir, no voy a lograr esto ahora, sino en 5 años más, estudio y no trabajo, tomo decisiones, son cosas bien concretas. Esa capacidad de autoimaginar un proyecto de vida, establecer metas, establecer pequeños logros, elementos que me permitan conseguir un logro para conseguir uno posterior, todas esas propias definiciones de quién quiero ser yo en el futuro, hoy día no se están trabajando con la potencia que podrían a nivel escolar. Y desde luego sabemos también que se trabajan de manera desigual. Donde hay más recursos sí se trabajan, pero donde no los hay, porque efectivamente estamos muy anclados en el nivel de las capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, que son las que se miden para más asociar esta idea en los mercados laborales. Bueno, ahí hay una capacidad que ya vimos, según los análisis, es muy potente, tiene mucho que ver en la construcción de un bienestar subjetivo de las personas, que podría trabajarse mucho más al nivel de las comunidades educativas. Entonces, en ese documento van a haber más pistas de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero hay una oportunidad ahí muy grande. Con lo que quiero terminar es, nuevamente, insistir que hacer de esta agenda una agenda concreta, práctica, que se traduzca en acciones cotidianas, es posible en la medida que, desde nuestra perspectiva, se asuman todas estas deficiencias del discurso, de estas deficiencias de la lógica de la acción pública que ya he mencionado. Es importante el darse un espacio para aprender, para retroalimentarse, para innovar, como ya he mencionado. Son importantes las mediciones. Generalmente los países, cuando parten con esta agenda, parten con las mediciones. Y de nuevo, los que no están en esta sala nos van a decir, oye, pero si medir no sirve para nada. No, sirve para lo que sirve. No es todo lo que hay que hacer. Es un mero instrumento, pero sirve para generar metas, para ir monitoreando procesos, etcétera. Y lo que es más importante desde la experiencia internacional es que esta agenda tiene que tener un constante y claro liderazgo al más alto nivel político. En la mayoría de los países, seguramente Wenceslao habló algo de esto, la mayoría de los países donde esta agenda tiene alguna posibilidad de prevalecer es porque desde la más alta autoridad política le han puesto prioridad. Bueno, al nivel local tienen la oportunidad de que el alcalde o la alcaldesa pueda ser el que lidere ese proceso. Sin ese liderazgo político, mucha de la resistencia de aquellos que no están en esta sala va a ser muy difícil de superarla y de vencerla. Con ese liderazgo político sostenido en el tiempo, hay muchas más probabilidades de ir avanzando hacia un escenario más promisorio. Por lo tanto, de nuevo, el desafío está planteado y tiene que ver con reconocer todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora, pero también de iluminar toda esa enorme tarea y desafío que quedan por delante. Eso por mi parte. Muchas gracias.